todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la plática, a nuestro ciclo de pláticas, Mi Seguridad en Moto. Yo soy Montserrat Pacheco y si son fieles seguidores de Ana Automóvil Club, seguro nos hemos visto en alguna otra ocasión. Les cuento que hace unas semanas lanzamos nuestra campaña #Mi Seguridad en Moto. Esta campaña se crea en apoyo a la iniciativa FIA Safe and Affordable Helmet Program México. Y, así como chisme rápido, les cuento que la Federación Internacional del Automóvil FIA difunde este programa a nivel internacional. FIA Safe and Affordable Helmet Program se ha lanzado en Kenia, en África, Nepal, la India, al sur de Asia y bueno, muchos entre otros. Esta ocasión, Ana Automóvil Club AC junto con AMA son los encargados de este gran programa en México y para su éxito contamos con grandes empresas aliadas como Ana Seguros, Uber Eats y la Cruz Roja Mexicana. Y si se perdieron el lanzamiento de esta campaña, no se preocupen porque pueden entrar a nuestro canal de YouTube y las redes sociales están apareciendo en pantalla para que puedan revivir el lanzamiento. La verdad, tuvimos importantes invitados de las diferentes empresas aliadas, junto con el ingeniero José Abed, que es vicepresidente de la FIA. Entonces, no se lo pueden perder y si son usuarios de la motocicleta, sigan a detalle esta iniciativa que les va a encantar. Con esta pequeña introducción, me gustaría presentar a Mónica Silva. Ella es subcoordinadora nacional del área de prevención de accidentes de Cruz Roja Mexicana. Hoy platicaremos con ella. Mónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, Montserrat, por la oportunidad, por la invitación. Y sí, como dices, pues encantada de poder representar a la institución donde laboro y sumándonos al esfuerzo de salvar vidas. Claro que sí. Y bueno, comencemos ya de lleno. Cuéntanos más bien, un poco sobre ti, sobre las actividades que haces en Cruz Roja Mexicana, ¿sí? Un día en la vida de Mónica Silva como subcoordinadora nacional de prevención de accidentes de Cruz Roja. Cuéntanos. Uy, sí, Mimón, pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? Estar en Cruz Roja, o sea, ser un voluntario de Cruz Roja o trabajar allí es una institución que merece mucho la pena, ¿no? A mí en lo personal me ha ayudado mucho a crecer como persona, pues a involucrarme con la gente, con las necesidades que hay sociales, no nada más en la atención prehospitalaria o en la seguridad vial, sino en muchas otras cuestiones que atañen, ¿no? a la sociedad y que pues como voluntaria de la institución encantada de aprender y hacerlo de la mano de la Cruz Roja, ¿no? Esta pregunta que me haces de un día en la vida de Mónica, ni siquiera sé por dónde empezar porque es muy cambiable. Sí me gustaría, por ejemplo, aprovechar esta pregunta para decirles a la audiencia que nunca se sabe qué va a pasar, ¿no? Y eso, pues uno lo sabe, ¿no? Uno como persona, ¿no? Que sale y empieza sus días, sabe que no se tiene con certeza qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero siendo voluntaria de Cruz Roja, subirte a una ambulancia y no saber cuál es el siguiente paciente que vas a tener y tener que estar preparado para eso, creo que ahí es donde radica la diferencia o la emoción de pertenecer a la institución, ¿no? No nada más respecto a las labores operativas, ¿no? Pero es un hecho que si llueve y se inunda, ahí vamos a estar, ¿no? Si tiembla, vamos a estar. Si se incendia, vamos a estar. Y uno nunca sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, mis días son así. Uno despierta, amanece y se prepara para ayudar. Para no saber cuál va a ser la situación, pero para ayudar. Estar listo para ayudar. Sí. Súper, sí, es que justo dices, es que uno despierta y se prepara y no se prepara para todo porque no sabes, ¿no? Vas a abrir la parte de atrás de la ambulancia o te vas a bajar de la ambulancia y vas a ver quién sabe qué, ¿no? Y sí, creo que a lo mejor este trabajo ayuda mucho a volvernos más humanos, no sé, igual. Sí, totalmente. Y fíjate que eso es algo que mucha gente menciona, ¿no? Que incluso a mí me lo han dicho familiares o amigos, me dicen, no, bueno, pero ustedes tienen que ser muy fríos, ¿no? O tener un corazón muy frío, pues para las cosas que ven y que enfrentan. Y la verdad es que yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que un voluntario de Cruz Roja tiene que ser todo menos frío, ¿no? Estar dispuesto a ayudar, a estar dispuesto a
prepararte para tener el conocimiento para saber cómo ayudar, ¿no? No es ayudar por ayudar, sino saber hacerlo y hacerlo por alguien que realmente no conozcas y que probablemente nunca más vuelvas a ver. Creo que es todo menos un corazón frío, creo que es un corazón fraternal, empático y Sí. rojo, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sobre todo porque a veces ustedes son la calma del paciente, ¿no? O de alguien más. Entonces, sí creo que además de estar como ustedes tranquilos, sí tienen que tener esta parte de humanidad muy, muy presente. Oye, Totalmente. Mónica, Cruz Roja habla también de la media luna roja y me gustaría saber y entender un poco más acerca de esto. ¿Qué es la media luna roja? ¿Cómo nace con Cruz Roja y cómo podemos diferenciar una de otra? Cuéntanos. Qué bonita pregunta haces, Mon. Pues ahí son antecedentes de la Cruz Roja, ¿no? Tendríamos que, fíjate, viajar a aquella época de los imperios europeos, cuando inicia el movimiento de Cruz Roja, inicia por Jean-Henri Dunant, es el fundador del movimiento de Cruz Roja en el año de 1829, ¿no? Él nace en ese año y entonces él se pues sin querer, ¿no? En su vida, pues se encuentra en medio de una batalla, la batalla por Solferino, por las tierras de Solferino, que es en la parte norte de Italia, y él al darse cuenta de que el equipo de sanidad militar era insuficiente para la atención médica de los soldados heridos, pues entonces escribe este libro haciendo dos propuestas, ¿no? El libro se llama Recuerdo de Solferino, ¿no? Que viene de lo que él vivió sin querer en esta batalla, él iba pasando por ahí literal. Y entonces en este libro hace dos propuestas. Una de ellas es que existan sociedades voluntarias para que puedan ayudar a los militares enfermos y heridos, y la otra propuesta es que existan, en resumen, reglas, ¿no? Que existan reglas para hacer los conflictos armados y que sea un acuerdo entre todos los países europeos para que se limiten los efectos de la guerra, ¿no? Que no se sufra, que no se haga sufrir a la persona humana cuando ya no puede estar en conflicto, ¿no? Entonces, imagínate en esos años, ¿no? Que ni siquiera había imprentas, ¿no? Esto lo escribe a mano y pues lo empieza a difundir y entonces a los estados parte de Europa pues sí les llama la atención y entonces se firma el primer convenio de Ginebra. Unos años después, el Imperio Otomano toma el mismo ejemplo que Jean-Henri Dunant. Jean-Henri Dunant dice, ok, si voy a empezar este movimiento, pues debemos de tener un emblema, ¿no? Y entonces, como él era de nacionalidad suiza, toma la bandera de Suiza y le invierte los colores, por lo tanto queda una cruz roja sobre fondo blanco. Entonces, cuando el Imperio Otomano ve todo esto, le gusta la idea, forman parte también del movimiento y entonces quieren ellos también tener su propio emblema y hacen lo mismo, toman su bandera e invierten los colores y entonces queda la media luna roja sobre el fondo blanco, ¿no? Entonces, sí es como una tradición en estos países que se tenga este emblema, ¿no? Ya lleva años esto, ¿no? Fue, me parece, si no me equivoco, y ojalá no lo esté haciendo, fue en 1929, me parece, no, te estoy diciendo una fecha mal, pero te la paso en un momento. Pero bueno, el Imperio Otomano es quien decide también tener su propio emblema, formando parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y entonces por eso tenemos estos emblemas. De hecho, hay un tercer emblema que se llama el cristal rojo. Este tercer emblema, pues obviamente es parte del movimiento también y justo busca, sobre todo, ser un emblema neutral, ¿no? Que no forme parte de ningún conflicto y que se apegue a los 7 principios fundamentales del movimiento. Muy, muy interesante, la verdad creo que son bases muy fuertes que hoy en día pues van con muchas cosas dentro de la Cruz Roja y es importante, bueno, más bien muchas gracias porque creo que es muy importante que conozcamos más a fondo de la historia de esta gran institución que bueno, hace mucho ahorita aquí por los mexicanos y bueno, internacionalmente hace mucho por la humanidad en sí. Ok, Mónica, y justo yéndonos a esto de los 7 principios fundamentales, justo en el principio de humanidad, de donde dice salvar el sufrimiento,
de los seres humanos en todas las circunstancias. Creo que ese extracto me pareció muy impactante. Creo que cuéntanos un poco, porque qué difícil misión. Entonces cuéntanos un poco de cómo hacen esto, qué tipos de sufrimientos, cómo hacen esto. Sí, Mon, qué bonita también pregunta, porque hablar de los principios fundamentales a mí me fascina. Para empezar, cabe mencionar que son 7 principios fundamentales, ¿no? Y el que se dividen, ¿no? En diferentes tipos de principios. Justo la imparcialidad y la humanidad forman nuestros principios de los fines, ¿no? Nuestra finalidad es que se cumplan estos dos. La humanidad, como bien lo dices en su extracto, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias, es lo que se busca, ¿no? Es nuestro objetivo. Sí es muy difícil, hay cosas que creo que ahí también voy a meterme un poquito en lo personal, ¿no? Que he podido vivir y aprender en la institución. Perdón, en la institución. A veces a mí me frustraba un poco justo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que se cumpla, aliviar y prevenir el sufrimiento humano? Es todo un sistema. Y hay cosas que, ¿no? Yo tuve que aprender que no nos correspondían o que no estaban realmente todas en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, el clima. El clima realmente no está en nuestras manos y no podríamos controlarlo nunca, ¿no? Sin embargo, lo que sí podríamos controlar pues intervenir es en nuestra conducta humana para con el clima, ¿no? Por ejemplo, si sé que está lloviendo, pues entonces vigilo las coladeras, que no haya basura en las coladeras para evitar entonces inundaciones, ¿no? Entonces nuestra conducta ante estos fenómenos que no son realmente nuestra responsabilidad, pues sí creo que allí es el camino para lograr prevenir y aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Obviamente habrá cosas pues que ni siquiera con una buena conducta humana pudiéramos aliviar, ¿no? O prevenir, porque así es la vida y de eso se trata, estar en un mundo tan complejo como este. Sí es algo muy difícil, pero también es algo muy motivante, porque he encontrado en mis 10 años como voluntaria que sí se logran cosas muy buenas a través de la institución y no nada más de Cruz Roja, o sea, fomentando alianzas como esta que tenemos con ustedes, donde detectamos que hay una gravedad, ¿no? Hay un problema en que los motociclistas estén teniendo accidentes. Cómo ayudarlos, ¿no? Cómo llegar a ellos, cómo mejorar su calidad de vida, cómo prevenir que vayan a tener algún accidente, ¿no? Su sufrimiento humano. Entonces, sí creo que cada vez son más las instituciones y las empresas que se suman al esfuerzo de la humanidad. La humanidad es una doctrina, no es únicamente un principio humanitario de la Cruz Roja, perdón, un principio fundamental de la Cruz Roja, no es nada más eso, creo que se comparte con muchas organizaciones y a nivel internacional. Me encanta lo que he estado viendo estos últimos por lo menos 6 años, donde cada vez más se suman a la doctrina del humanitarismo, ¿no? Entonces, eso está muy bonito. O sea, creo que sí lo podemos lograr. Creo que también hay que saber que no todo está en nuestras manos, porque si no, la frustración puede llegar a ser alta, ¿no? Sí, nos come. Yo también, dentro de nosotros, de Ana, luego sí, nos frustramos bastante, porque justo como dices, hay cosas que no podemos controlar y de esas cosas que no podemos controlar son las decisiones que otro toma y que por esas decisiones hay sufrimiento también a veces, ¿no? Entonces, por una mala decisión que a veces toma el ser humano, pues puede causar sufrimiento no nada más a esa persona, sino a otras. Entonces, justo claro, es un sistema que a través de varias empresas, de alianzas estratégicas como esta, y organizaciones como la FIA que crean este tipo de programas que forzan a que las empresas hagan algo. ¿Y qué es eso? Algo que vamos a hacer, bueno, darles la información y darles el por qué tienen que a veces pensar 2 veces o hasta 3 veces las decisiones que toman para justo no caer en este sufrimiento. Y bueno, la verdad es que sí,
yo también he notado que más empresas se unen a este apoyo humanitario, ¿no? Y eso la verdad es que está increíble, sigamos con esto. Y bueno, enfocándonos al área ya de prevención de accidentes, llaman el entorno vial amigable. Y bueno, ¿cuál sería el entorno vial amigable para un motociclista en este caso? Bueno, cuando hablamos de los motociclistas, sí me gustaría también mencionar que forman parte de un grupo. Este grupo es de los más vulnerables, ¿no? Pues sí, los usuarios más vulnerables de la vialidad, ¿no? Que se conforma por peatones, ciclistas y motociclistas. Ellos son los más vulnerables porque van expuestos totalmente, ¿no? La diferencia entre un ciclista y un peatón a un motociclista es que el motociclista además tiene velocidad, ¿no? Tiene la capacidad de ir muy rápido. Entonces, eso todavía lo hace más vulnerable que a los otros dos de este rubro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una vialidad amigable, queremos dar a entender que todos tenemos derecho a usar la vialidad, es un lugar compartido, pero que también todos tenemos responsabilidad en este lugar compartido, ¿no? Recae en todos los usuarios. No por yo ser peatón tengo más o menos responsabilidad que un automovilista. Eso no, es parejo, estamos todos al mismo nivel. Sin embargo, si hablamos de vulnerabilidad, ahí sí se disparan muchísimo y ya no estamos al mismo nivel, ¿no? Porque entonces hay quienes son más vulnerables. Cuando decimos una vialidad amigable, queremos justo fomentar que todos los usuarios de la vialidad se sientan seguros en sus traslados. Incluso a veces platicando con algunos sectores de estos usuarios de la vialidad, uno se da cuenta de que, por ejemplo, los peatones no siempre se sienten seguros, ¿no? Caminar por una banqueta o por otra, en una se sienten más vulnerables que en otra, a lo mejor por la infraestructura, a lo mejor por los límites de velocidad, a lo mejor no hay una infraestructura para ellos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es un sistema y lo ideal es que todos estemos seguros del punto A al punto B, ¿no? Nadie debería de morir por ir a la escuela, nadie debería morir por ir al trabajo, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Sí, no, definitivo. Importantísimo esto que dices de que no por ser peatón tengo más o menos, no por ser ciclista tengo más o menos, no por ser automovilista. Algo que nosotros platicamos mucho es que a veces la gente cree que por ir en un auto, pues tiene como, en lugar de tener la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo la misión de que puedo usar mi auto correctamente, o puede ser un arma también, ¿no? Porque pues puedes quitar la vida, robar la vida de alguien. Entonces, claro, en lugar de asumir esta responsabilidad, se sienten con poder, y es ahí donde, a veces podemos pues tomar decisiones incorrectas que bueno, nos llevan a tomar decisiones a través de este poder o enfocándonos en este poder en lugar de con la responsabilidad. Entonces, definitivamente no es, y la responsabilidad es no cuidar al otro, sino seguir tus reglas y claro, estar consciente de cuál debe ser tu comportamiento, cuál es justo tu infraestructura dentro de la movilidad que puedes sí, claro, utilizar correctamente, ¿no? Entonces, sí es importante que sepan, que toda la audiencia esté consciente de que no es menos o más por ser el usuario y por ser el integrante de la movilidad, que es quien sea, así seas usuario de transporte público, motociclista, ciclista, automovilista, el que sea, siempre tenemos una responsabilidad en nuestros trayectos de hacerlo bien para que podamos estar a salvo nosotros y estar lo mejor a salvo posible en la movilidad. Y es justo, nadie debería morir por ir al trabajo, por regresar a su casa, por salir al súper o algo así. Es súper, súper cierto. Y claro, yéndonos a esto que dices de los motociclistas, que además de que la carrocería es su cuerpo, tienen este extra que es la velocidad, que a veces puede ser mucha o puede ser poca. Entonces, la velocidad, además de alimentar y provocar esta adrenalina que muchos
motociclistas aman, causa otros efectos en nosotros. Y cuéntanos un poco de estos efectos que a lo mejor no conocemos del todo. Sí, fíjate que, híjole, no sé cómo empezar y trastabillo un poco porque son tantas las ideas, ¿no? Que me gustaría decir de la velocidad. Déjame enfocarlas. Sí, como dices, lo importante acá, y creo que eso ya es muy sabido, ¿no? Siempre que pensamos en un motociclista, sabemos que a ellos nada los protege, ¿no? Que van totalmente expuestos en su vehículo, ¿no? Y justo partiendo de ese hecho, que dices que la velocidad nos llama mucho la atención, esto es muy normal, de hecho se liberan sustancias, ¿no? Por eso me encanta tanto estos temas, porque orgánicamente sí pasa algo, o sea, no es, fisiológicamente o la forma en la que funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo, ante algunos estímulos, es hermoso. La verdad es que el cuerpo humano es glorioso. Cuando uno va a mayor velocidad, cuando uno empieza a liberar adrenalina, también se liberan otras sustancias químicas en nuestro cerebro que nos provocan satisfacción. Entonces, entendiendo esa parte, ¿no? Y eso es por ser humanos, esto no es como, no tiene nada que ver de género, ni la edad, ni gentilicio, ¿no? Nada, eso es por haber nacido con un cerebro humano, ya se provocan estas cosas, ¿no? Entonces, entender un poco desde ese punto a los usuarios que pueden llegar a adquirir esta gran velocidad, ¿no? Tanto automóviles como motociclistas. Si a eso le sumamos que el motociclista va expuesto, pues incrementa la adrenalina, ¿no? Claro. Y otro tipo de sensaciones físicas que te dan la motocicleta, ¿no? Como el sentir el aire en la cara, la posición en la que vas, a lo mejor el vibrar del volante. Este tipo de cosas también son liberadoras de sustancias que al final el cerebro interpreta como algo satisfactorio, ¿no? Es como hacer un deporte. Cuando alguien hace deporte se liberan estas mismas sustancias y cuando terminas te sientes muy bien, te tomas la selfie, la subes a redes y ya está todo hermoso. Es lo mismo, es la misma satisfacción. Entonces, imagínate, no sé, a una persona que está sintiendo estos altos niveles adrenérgicos, por supuesto que va a querer hacerlo, ¿no? Es algo que está sucediendo químicamente en el cuerpo y que no se puede controlar la liberación de esa sustancia, ¿no? Con esto no quiero justificar a nada. La verdad es que yo soy partidaria de que la velocidad, los límites de velocidad se deben de respetar sí o sí, seas quien seas, ¿no? Hay una carrera, una licenciatura, que sí, donde te enseñan a ser piloto de carreras, ¿no? Pero si no estudiaste eso, no tienes por qué correr en la vialidad, eso es un hecho, ¿no? Estas otras cosas fisiológicas, ¿no? Reacciones fisiológicas que suceden, como la que mencionabas, como la que me preguntas con la velocidad, pasa algo en nuestra visión que es muy chistoso, ¿no? A más velocidad, más cerrado es tu visión, más cerrado es tu campo de visión, ¿no? Nosotros, por la posición en la cara en donde están nuestros ojos, alcanzamos a ver un gran abanico de visión, ¿no? Nosotros podemos poner nuestras manos laterales, totalmente horizontales a nuestro lado del cuerpo, y mover los dedos y seguimos viéndolo de reojo, ¿no? Es la visión de reojo. Pero si yo empiezo a correr, no, ya ni siquiera estar dentro de un vehículo, ¿no? Si yo corro con mis manos extendidas moviendo los dedos, es un experimento que cualquiera puede hacer en su casa, empieza a cerrarse esa visión, ¿no? Es como la forma más fácil de que uno se puede dar cuenta. Obviamente, si uno va dentro de una máquina que alcanza velocidades muchísimo más altas a las de una persona corriendo, ¿no? Al menos de que seamos Usain Bolt, ¿no? El medallista, ¿no? Pero supongo que Usain sabe de lo que hablo, ¿no? Pero obviamente en una motocicleta o en un vehículo se va cerrando todavía más este campo visual, ¿no? Entonces dejamos de ver cosas que están en el entorno, como niños, peatones, como perros,
como coladeras, baches, incluso otro vehículo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces en los cruces, en los entronques, hay accidentes, bueno, hay incidentes o hechos viales, porque va tan rápido uno de los usuarios que deja de ver, la visión se hace de túnel, ¿no? Así se llama este efecto, visión de túnel, pues dejas de ver el entorno y lo que hay. Claro, cuando aparece un carro, pues ni siquiera lo viste. Eso sucede con la velocidad, ¿no? Y no es necesario que vaya uno muy rápido para empezar a tener este túnel de visión. Obviamente, entre más rápido se vaya, pues más pequeño será tu túnel de visión. Eso sucede también. Claro, cuando vas en un auto, que entre más cerca veas, o sea, bueno, a lo mejor yo he hecho como el experimento, que vas en un auto, aunque no estés manejando, pero volteas a ver lejos y ves que vas lento, pero entre más te acercas al auto, ves la velocidad a la que va realmente y no va lento. O sea, a veces podemos sentir que la velocidad es una, pero vas a otra, ¿no? Entonces, eso puede ser... Perdón. Sí, y ese efecto, por ejemplo, pasa mucho sobre todo en las carreteras o en las rectas, ¿no? Donde te permite llevar un constante de velocidad que justo no mides a qué velocidad. Bueno, claro que la mides porque tienes ahí tu velocímetro en el vehículo, ¿no? Pero obviamente no la percibe tu cuerpo de la misma forma, ¿no? Es eso, cambia la percepción física, ¿no? Porque, pues claro, te acostumbras a ir a cierta velocidad y ni siquiera te estás percatando de a qué velocidad das, porque la infraestructura, pues, incluso un poco te invita a ir rápido, ¿no? Al ser una recta, al ser una carretera, al ir solo, no sé, ¿no? Varios factores. E incluso esto que mencionas sobre la velocidad también es importante conocer los tiempos de reacción. Nosotros tardamos en reaccionar cuando vemos un estímulo, por ejemplo, que se atraviese un perrito, que se atraviese un peatón o que algo suceda y que yo deba reaccionar rápidamente. Tardas más tiempo en reaccionar a mayor velocidad y además a mayor velocidad, más distancia para una parada total en cualquier vehículo, sobre todo en las motocicletas. Entonces, esto obviamente hace la diferencia, ¿no? Porque si tú vas, no sé, a 120 kilómetros y entonces necesitas reaccionas, tu parada total se va a hacer a 70 o 60, ¿no? Cuando tú ya estés con este estímulo enfrente, tú vas a ir a una velocidad de 60 tal vez. A 60 kilómetros una persona se lesiona sí o sí si es embestida, porque el cuerpo no aguanta esto. Entonces, si tú vas a menos velocidad y tardas en reaccionar lo mismo, pero al momento en que tú frenas, en que tú haces la parada, pues a lo mejor impactas a la persona a 20 o a 10 kilómetros por hora. Entonces la lesión pues ya no va a ser tan grave o ya no va a ser grave, ¿no? Y ahí es donde radica la diferencia entre atropellar a alguien y que acabe en fatalidad o atropellarle y causarle una lesión que también es grave, ¿sí? Pero es muy diferente. Y qué importante lo que dices, porque en ningún momento mencionas el no impactarla. ¿Me explicó? O sea, en ningún momento mencionas el bueno y entonces frenas antes del impacto. No. O sea, siempre, más bien, tendrías que ir a una velocidad muy, muy, muy leve para no llegar al impacto. Entonces, y es ahí donde volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que llegar al momento del impacto? Exacto. No sea grave o sea lo que sea, no, claro, y es correcto, y justo pues hay estudios, ¿no? Hay auditorías viales que son un rollo muy enorme. Yo admiro a los auditores viales que he conocido porque de verdad es algo es un trabajo muy arduo, ¿no? Y entonces, si ellos mismos, ¿no? Nos están recomendando que, por ejemplo, alrededor de las escuelas vayamos a 20 kilómetros por hora, es por algo, es justo para evitar que haya un impacto, ¿no? Tomando en cuenta pues que obviamente las personas, pues entre más chicas de edad sean, o sea, en los polos, ¿no? Entre más grandes sean o entre más chicos sean, pues son más sensibles a tener una lesión de importancia, ¿no? Que cuando eres un adulto joven, por ejemplo, ¿no? Es más peligroso ser una persona de la tercera edad o un niño y que recibas un impacto a ser un adulto joven. Entonces, si nos están diciendo límites de velocidad,
pues es por algo. Sí, claro, y además lo que nosotros siempre promovemos es, bueno, hay espacios destinados a que puedas estar o sea, bueno, elevar la velocidad. O sea, me refiero a los arrancones que, por ejemplo, se hacen en el Autódromo de Puebla, en varios autódromos. O sea, hay espacios para que, bueno, puedas probar esta adrenalina y todos estos efectos que te causa. Y volviendo a lo que decías de que no es para justificar, no, definitivamente no justificamos, porque siempre hay que respetar los límites de velocidad y siempre hay que estar conscientes de cuáles son los límites de velocidad dependiendo de qué vía vayamos y la clasificación de las vías, ¿no? Pero es importante estar conscientes de esto. O sea, no decimos esta información como para decir, bueno, pues los motociclistas están en efecto de las sustancias químicas del cerebro y entonces, bueno, por eso no hay problema. No, al contrario, si ya sabes, bueno, más bien ahorita que les estamos diciendo a toda la audiencia y los que nos están escuchando, tanto automovilistas como motociclistas, perdón, es importante que no sientan que ya por eso, bueno, no soy yo, es mi cerebro. No, más bien, sé consciente de esto y a lo mejor también ser conscientes de que al final estamos nosotros manejando una máquina, un vehículo automotor que no va a responder igual en condiciones de piso mojado, de nieve, de piedra. Entonces, ser siempre conscientes de, bueno, yo estoy subiendo la velocidad, pero el auto no va a reaccionar como yo quisiera que reaccionara en el momento en el que tengo que reaccionar. Entonces, es muy importante saber y estar conscientes de esto para poder tomar una decisión correcta antes de llegar al impacto. No, claro. Y además esto que mencionas, sí, no estamos justificando nada. De hecho, lo bonito de poder hablar de la biomecánica, de cómo funciona nuestro organismo ante diferentes estímulos, es que tengamos esa información, que ya conozcamos esa información y entonces evitar ponernos en riesgo, ¿no? A nosotros y a los demás. No es para dar permiso de nada, no, al contrario, es, oye, te puede pasar esto y hay consecuencias y las consecuencias también pueden ser fatales, ¿no? Pues sí, más bien tener el conocimiento para ponernos límites, ¿no? Sobre todo claro, saber que estamos en un lugar donde hay más de uno, ¿no? Donde no solo soy yo, donde exacto, las responsabilidades se comparten, sí. Exacto, estamos justo en un sistema, el sistema de la movilidad, y bueno, hay muchos usuarios y creo que ya ahora se suman varios con la micromovilidad, entonces, bueno, pues hay que estar siempre pensando en nosotros y un poquito en los demás también. Y bueno, cuando viajamos en un vehículo automotor, en este caso la moto, no solo la moto viaja a esta velocidad, no solo aceleramos y acelera la moto, sino también nuestro cuerpo viaja a esta velocidad. Entonces, ¿cuáles son un poco de las consecuencias de esta velocidad al que nuestro cuerpo viaja al momento de un hecho vial o un accidente vial? Me preguntas esto y no puedo dejar de pensar como en las consecuencias, ¿no? Entendamos entonces que a mayor velocidad la consecuencia será más fatal. Es así, ¿no? O sea, es una ley de física y así funciona. Con esto que mencionas es correcto, nuestro cuerpo viaja sobre este vehículo y este vehículo va a cierta velocidad, ¿no? Aquí es importante también, ¿no?, que sepamos que el cuerpo humano no está hecho, bueno, el cuerpo de ningún ser vivo, tal vez de alguna ave, ¿no?, pero no está hecho para ir a altas velocidades, ¿no? Nuestro cuerpo no está diseñado para eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a cierta velocidad y llegamos a tener algún impacto, algún derrape o alguna caída siendo motociclistas, ¿no?, me voy a enfocar a estos usuarios, pues justo, ¿no? La consecuencia será directamente proporcional a la velocidad con la que se iban. No es lo mismo derraparte encendiendo la motocicleta que derraparte a 180 kilómetros por hora, ¿no? Eso incluso los mismos usuarios de la moto lo saben, ¿no? Aquí lo que hay que conocer, Mon, es que
el cuerpo está conformado por varias partes, ¿no? Su parte ósea, que son los huesos, ¿no? Y su parte, pues sus órganos, ¿no? Su parte visceral, ¿no? Las vísceras, los órganos. Y entonces también ellos viajan a esta misma velocidad. Y eso es lo que hay que conocer, que al momento del impacto pasan 3 momentos, ¿no? O 3 impactos, por así decirlo, al momento de un hecho vial. El primero es, y será siempre, el vehículo contra algo que lo frene o le cambie la dirección, ¿no? Entonces, este primer impacto puede ser lateral, puede ser diagonal, puede ser de alcance o puede ser frontal. Obviamente, dependiendo dónde se reciba, pues será la mecánica de la lesión, ¿no? Cómo es que se vaya a ir, pues sí, discerniendo todo para llegar a una consecuencia, ¿no? Entonces, obviamente esto va también relacionado con la velocidad. No es lo mismo que te impacten lateral si vas a 80 kilómetros o a 20, ¿no? No es lo mismo. Y la lesión siempre irá de eso. Ahora aquí, si es otro vehículo el que te impacta, también tiene mucho que ver la velocidad en la que va este otro vehículo. O si impactas contra algo fijo, ¿no? Algo no en movimiento. Entonces, teniendo ya como todo este contexto en la mesa, pues también hay que saber que los 2 cuerpos o las 2 masas que chocan van a absorber energía. Siempre en un choque va a haber energía, se va a producir cierta energía, cierta fuerza, y entonces la capacidad que tengan estas 2 masas de absorción harán la diferencia. ¿A qué me refiero? Tu cuerpo o el cuerpo humano no está hecho tampoco para absorber mucha energía, ¿no? Por eso se fractura o por eso se rompe la piel, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aplaudir y en el momento de mis aplausos se va a estar generando cierta energía, lo puedo sentir en las muñecas. Si aplaudo más fuerte, a lo mejor ya lo siento en la siguiente articulación, ¿no? Hacia el brazo, voy a sentir cómo está el movimiento. Al momento de impactar, por ejemplo, no es lo mismo esto de los aplausos a que yo golpee con un martillo o a que yo golpee la pared o a que yo golpee algo más duro, más rígido. Este otro material no va a absorber mucha energía, por lo tanto lo absorberá mi cuerpo, por lo tanto tendré una lesión porque mi cuerpo no puede absorber tanta energía. Eso es lo que sucede en un hecho vial. Nuestro cuerpo está diseñado para poder absorber cierta energía, pero si yo incremento la velocidad y si yo incremento que sea contra un material fijo o contra otro en movimiento que genere más energía, mi cuerpo en algún momento se va a romper. ¿Cuál es el problema? Que no usamos equipo de protección o que no usamos el equipo de protección correcto o completo, ¿no? A veces únicamente viajan con casco. Los motociclistas deben tener varias protecciones a través del cuerpo, ¿no? A veces viajan sin casco y entonces lo primero que impacta es el cráneo. Y entonces la absorción de energía va a provocar que el cráneo se fracture porque el cráneo no va a aguantar, no va a tolerar toda esta energía. Esto es el primer momento, ¿no? El primer momento de impacto en un hecho vial va a ser el vehículo contra algo fijo o en movimiento, ¿no? El segundo impacto va a ser nuestro cuerpo contra algo que lo frene. Nosotros venimos en movimiento, entonces traemos inercia. Y esta otra fuerza que intervenga va a provocar, ¿no?, que esa inercia siga en mi cuerpo. No hay un cinturón de seguridad en las motocicletas. En los carros sí. El cinturón de seguridad lo que hace es eso, detener la inercia del cuerpo humano. Por eso es importante usarlo, para que tú no continúes tu movimiento. Pero en una motocicleta no hay. En una motocicleta el usuario sí o sí va a seguir su trayectoria con el movimiento, porque es física, así es la ley de física, ¿no? Sí. Y lo que va a provocar es que choque. En algún momento el cuerpo se va a detener por algo. Puede ser por el pavimento, por otro auto, por algo lo va a detener. Ese segundo golpe, ese segundo impacto puede ya empezar a causar lesiones, ¿no? Y el tercer impacto, que es el que responde mucho mejor tu pregunta, es el de los órganos contra el esqueleto, ¿sí? Porque entonces los órganos viajan en mi cuerpo viaja en la motocicleta y todos vamos a la misma velocidad.
Y hay un tercer impacto. El tercer momento del impacto es mis órganos chocando contra el esqueleto. Muchas veces esto ni siquiera se imagina uno cuando pues desconoce, ¿no?, lo que sucede, pero ahí es cuando empiezan los problemas de mayor gravedad, porque pues eso, ¿no? Imagínate que un corazón, un riñón o un hígado se impacten contra algo sólido a 180 kilómetros por hora, no hay forma de que salga bien, ¿no? Hay un derrame interno profuso, incluso estos derrames muchas veces ni siquiera son notorios en las primeras horas, puede ser un derrame que exista, pues, pero que no sea notorio al momento, al instante en el que llega el servicio prehospitalario. A lo mejor la persona está deambulando por el lugar, por eso siempre hay que llevarnos, ¿no?, a los motociclistas al hospital para que les hagan ultrasonidos, que vean y que descarten una hemorragia interna. Muchas veces pasa que rechazan, ¿no?, las mismas personas que estuvieron involucradas, a lo mejor no se sienten mal en el momento y rechazan ir a un hospital porque prefieren esperar en el lugar o lo que sea, ¿no?, por su decisión, y a las pocas horas mueren por este derrame interno que no fue notorio, ¿no? Y pues muchas Entonces, veces, ay, perdóname, ya es muy sabido que a veces también la misma adrenalina o estas mismas sustancias en el cerebro son las que te impiden identificar bien lo que estás sintiendo por dentro, y a lo mejor puedes tener un dolorcito, pero justo es esto lo que, estas sustancias que todavía están en el cerebro son las que no te permiten identificar el dolor. y lo que pasa es que, sobre todo la adrenalina, esta sustancia funciona como, pues en parte como anestesia y como analgesia, ¿no? Es como el efecto que provocan en nuestro cerebro. Entonces, por supuesto, en el momento nosotros no sentimos nada, pero en realidad puede ser que tengamos allí algo de seriedad, ¿no? Es muy importante que conociendo esto sepamos cuidarnos más. O sea, la velocidad no es buena. Nosotros no estamos hechos para ir rápido, ¿no? Nosotros no somos capaces, pues nuestro cuerpo no es capaz de absorber tanta energía, tanta como la de ir incluso a 60 kilómetros por hora, un vehículo a 60 kilómetros por hora que impacta a un peatón o a un ciclista o a un motociclista, ya le está causando una lesión, ¿no? A 60, esta absorción de energía ya es por lo menos una fractura, ¿no? Y hay muchas lesiones que se pueden empeorar, ¿no? Por ejemplo, ok, me fracturo un hueso, pues va a soldar, ¿no? Va a ser calloso en algún momento. Sí, pero tú no sabes si ese hueso que se fracturó justo acaba de romper una arteria, ¿no? Y no sabes qué arteria era, ¿no? Puede ser aquí en la clavícula, abajito de la clavícula, y menciono la clavícula porque es una de las lesiones más comunes en los motociclistas, ¿no? Abajo de la clavícula hay una arteria central que llega directo al corazón y se llama, bueno, es la subclavia. Si esa se fractura, la hemorragia arterial es muy, muy peligrosa, ¿no? En el fémur, que es este hueso que va entre la cadera y la rodilla, es un hueso muy fuerte, ¿no? Es uno de los huesos más resistentes que tenemos. Eso no quiere decir que no se fracture, al contrario. Muchos motociclistas, por la forma en la que caen, se pueden fracturar el fémur, y justo, ¿no?, alrededor del fémur pasa la arteria femoral, que igual, ¿no?, esa tiene una hemorragia, y primero detener una hemorragia arterial es difícil, y más si es de una tan importante, no tan grande, puede llegar a ser bastante complicado. Entonces, sí hay que considerar como todas las consecuencias que vienen con una lesión, y más con la velocidad, ¿no? Claro, no, sí, definitivo. Y de hecho, bueno, decías hace rato que aunque tomáramos la carrera de piloto profesional y todo, han habido pérdidas humanas en estos campeonatos donde tienen toda la seguridad, practican todo el año para esas carreras y tienen toda la tecnología además para que Claro. no pase nada. Y bueno, al final la velocidad es la que roba estas vidas, o las que, porque al final no podemos controlar, ¿no? La velocidad es una, y pues nosotros no tenemos la capacidad
biológicamente no tenemos la capacidad de luchar contra ella. Entonces, claro, estamos expuestos. Eso es una realidad. Nosotros somos vulnerables por la forma en la que estamos hechos, nada más. Si a eso le agregamos conductas, pues sí, que nos pongan en un más riesgo, en un poco de más riesgo, pues obviamente no esperemos que seamos exentos a esto, ¿no? No somos exentos, somos vulnerables todos, ¿no? Definitivo. Oye, y comentaste ahorita de es importante saber las consecuencias y ya que sabemos todas estas consecuencias que hay y de todos estos impactos que hay que hablar de algo, me gustaría hablar de algo un poquito que va más allá de estas consecuencias físicas. A veces no nos damos cuenta y me gustaría que a lo mejor tú nos platicaras un poco de la experiencia que has tenido, de las historias que has visto, estas pérdidas o estas consecuencias humanas que van más allá del momento del impacto, de que dices, oye, no, si fue un besito con el auto y la moto o fue un impacto súper fuerte, pero no, dejemos de lado un poquito eso, sino vamos un poquito más allá, más humano, más de la familia, más de la persona, qué consecuencias puede haber, porque a veces pues no nos damos cuenta como espectadores o como testigos o como lectores de la noticia, pero hay cosas atrás que, bueno, se quedan con los involucrados del accidente por mucho tiempo, ¿no? Entonces, háblanos un poquito acerca de esto. Bueno, y es muy importante, justo también considero esta pregunta, porque justo, ¿no? Siempre nos quedamos como con incluso lo pienso y lo comparo un poco con la Mónica antes de Cruz Roja y la Mónica que soy ahora. Pues claro, cuando antes de entrar a la institución yo veía un accidente en la calle, ¿no? A lo mejor iba en el vehículo con mis papás, no sé, y veía un choque y pues eso, ¿no? Hasta la gente va frenando y va viendo, claro, porque causa curiosidad, ¿no? Un poco. Y yo nunca pensé en las consecuencias más allá del accidente que yo estaba viendo en ese momento, ¿no? Sí es algo que necesitamos todos empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Empezar a pensar en qué es lo que sucede, porque más allá de que pensemos en el otro, que sí está bien que lo hagamos, ¿no? Pensar en nosotros, si a mí me sucede, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y entonces tal vez allí radique un poco la diferencia entre decidir la toma de decisiones, ¿no? Conductuales de si acelero o no acelero, ¿no? Porque a lo mejor pensamos en, bueno, choco y ya, pero no es que choques y ya, es contra quién chocas y qué es lo que sucede con ese choque si está muy fuerte, ¿no? Sí existe, pues ya hablamos, ¿no? Las lesiones físicas, pero entonces, si estas lesiones físicas llevan al paciente a una recuperación tardía, y esta persona es el proveedor de esta familia, ¿no? Entonces ya empezamos a tener estas consecuencias las que mencionas, ¿no? He conocido, ¿no? He conocido incluso amigos que han perdido a familiares, a parejas en un incidente vial y es muy doloroso porque es algo repentino primero, ¿no? A diferencia de las enfermedades que a lo mejor te pueden ir preparando para el momento del adiós, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Ya sabes que está enfermo tu familiar, ya sabes cuál es la consecuencia, etcétera. En un hecho vial es repentino, ¿no? Emocionalmente no estás preparado para eso. Ni siendo tú el que se lastime, ni siendo familiar de alguien lesionado, ¿no? Entonces, desde ahí, emocionalmente ya tenemos una consecuencia que depende de cada persona cómo le afecta. Afectación puede ser positiva o negativa, ¿no? En este caso, evidentemente será negativa, porque tú no esperas que a tu familiar le pase algo, ¿no? O a tu ser querido, o que a ti mismo te pase algo. Hay personas que así han perdido incluso extremidades, ¿no? Pues yo, por ejemplo, conozco a uno de los medallistas paralímpicos de México, es un chico de Monterrey, de Nuevo León, que él en un accidente iba de niño con su papá y pierde uno de los brazos. Y fue repentino, o sea, él no amaneció ese día, es que nadie amanece un día diciendo, sale, hoy llegando al trabajo, no, voy a perder, no, claro que no. Sí. Entonces,
ya empezamos ahí a identificar que puede haber una consecuencia psicológica, una consecuencia emocional bastante profunda, ¿no? Algo que sí se tiene que trabajar con profesionales de la salud, ¿no? En su rama neurológica, ¿no? Psicológica. Ya eso causa algo, ya eso cuesta, no nada más dinero, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta este valor propio de las personas de salir adelante, cuesta tenerlo todos los días y no necesitas tener una lesión para vivirlo, ¿no? Hay personas que sufren depresión y ansiedad y es exactamente igual de importante levantarse y tomar este impulso de salir adelante. Entonces ya de ahí empezamos a notar una consecuencia, ¿no? En este ámbito. Y en las personas que te aman y que están alrededor tuyo, si tú te lesionas o si falleces en un accidente, en un hecho vial, pues el impacto familiar es bastante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo también tengo amigos, porque estuve muchos años en un motoclub, entonces tengo amigos, compañeros, papás que perdieron a sus hijos. Y ni siquiera hay una palabra, ¿no? En nuestro lenguaje que signifique esta pérdida, ¿no? Porque cuando eres hijo y pierdes a tus papás, pues huérfano, ¿no? Y si pierdes esposa y pierdes a viuda. Pero, ¿qué pasa con los papás que pierden hijos? O sea, y hasta hay frases, ¿no? Que dicen, es que un papá nunca debería enterrar a su hijo, ¿no? Y yo esto se lo escuché a uno de mis compañeros motociclistas, y sí, fue muy impactante para mí escucharlo de él y ver esta, no sé cómo expresarlo, pero esta mirada que él tenía era totalmente diferente a cuando su hijo estaba vivo, ¿no? Pues como un vacío, ¿no? Yo creo que se debe sentir algo, sí. No sé. Sí, pero no me lo puedo imaginar porque no soy mamá, ¿no? Pero sí entiendo, ¿no? Con empatía, respeto y comparto el dolor que he llegado a ver en muchos familiares de mis pacientes e incluso en mis pacientes, ¿no? Yo lamentablemente, ¿no? He tenido las vivencias de que los pacientes se despidan, solo fue 2 veces, ¿no? Que me digan, dile a mi mamá que la amo. Duele, Mon, duele porque eso no debería pasar, porque eso es prevenible, ¿sabes? Todos los hechos viales lo son y que pasen, que sucedan así. Ahora, estamos hablando de adultos hasta ahorita, ¿no? Pero también los niños fallecen, incluso son de las poblaciones que más fallecen en hechos viales. Y si un niño, ¿no? Y si vemos las estadísticas ahí de 0 a 4 años, ¿no? O de 4 a 12 años, perdón, Mon, por lo que voy a decir, pero si un niño de 0 a 4 años está falleciendo por un hecho vial, la culpa no es del niño. Es un niño de 0 años, o sea, de meses, eso es culpa de algún adulto que estaba usando la realidad. Entonces, es parte de lo que decías hace rato de la frustración, al menos esa es nuestra frustración de este lado, porque nosotros pues hacemos este tipo de campañas de concientización vial. Una de ellas es #Yo cuido a mis hijos, que habla de este uso del sistema de retención infantil. Y justo es eso, que ves a niños que fallecen por una mala decisión de alguien más, ¿no? Claro, justo, entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? En los entornos de los niños. Los entornos viales de los niños son su escuela. Y hay un reglamento que te dice que alrededor de las escuelas no debes de ir a más de cierta velocidad. ¿Por qué si el entorno vial, o sea, si un niño usa la vialidad es alrededor de su escuela o de su casa? ¿Por qué fallece? Porque alguien iba a una velocidad no controlable para un niño, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Entonces, o sea, un niño no está de peatón solo en periférico, ¿me explico? Ahí los hechos viales son relacionados a otro sector poblacional. Los niños están muriendo alrededor de sus escuelas. Como lo veamos y como querramos desmenuzar la información, no está bien que un niño muera, no está bien que una persona muera del punto A al punto B, pero que un niño
de 4 años, de 5 años, fallezca en un hecho vial por ir a la escuela, algo estamos haciendo allí muy mal, ¿no? Todos los adultos. Por eso este tipo de pláticas y de alianzas me encantan, porque sí creo que todos podemos, sí creo que nos estamos sumando y definitivamente aprovechar todos estos foros para poner estas cartas sobre la mesa y decir, todos juntos tenemos responsabilidad y sí podemos cambiarlo, porque ya en otros lugares se hizo, ¿no? Ya esto no es nuevo, ya hay implementaciones en infraestructura, en conductas viales, en conocimiento vial, donde podemos justo terminar con estos, ¿no? Claro, la información, ahorita las redes sociales y toda esta globalización claro. es para usarla a favor Claro. y tener esta información y tomar conciencia de eso. Claro. Esa palabra a mí se me hace como muy clave, tener conciencia de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, tener conciencia de la velocidad a la que estamos manejando, tener conciencia de qué tipo de usuario de la movilidad soy o integrante de la movilidad soy. Entonces, tener conciencia de nuestro entorno en general, qué entorno estoy, si estoy en un entorno escolar, o si estoy en uno de empresas, o si estoy en la carretera, en una recta. O sea, hay formas y hay evidentemente como entornos donde sí se puede acelerar un poquito más o usar más la velocidad y otros donde no. Y también pues dejar claro que al ser un sistema no depende únicamente de nuestro comportamiento, sin embargo abona muchísimo, ¿no? Porque el error humano va a existir, la infraestructura que ya se está haciendo cada vez más incluyente, pero no es al 100%, también sabemos, ¿no? Estamos conscientes de que existe, el clima existe, los vehículos también tienen fallas y también existen, pero pues todo abona, ¿no? No con esto es únicamente tema del usuario, sino es un sistema y hay que verlo como un sistema, pero entre mejor funcione ese sistema para todos, pues obviamente los hechos viales van a bajar, ¿no? Sí, entonces definitivamente. Sí, respondiendo más directo a tu pregunta, las consecuencias van más allá de una simple lesión en el cuerpo. Incluso hay lesiones que tardan años en repararse, ¿no? Dependiendo donde sea. Hay algunas lesiones que lamentablemente pues, terminan en, como te comentaba, ¿no? En alguna amputación de alguna extremidad y eso entendiendo pues como algo que todavía, no, porque todavía el ser humano que tenga esta lesión va a poder funcionar, ¿no? Y va a poder estar, pero si la lesión es a nivel cerebral, pues ya es un poco más difícil que pueda salir adelante rápido, ¿no? También se puede, pero eso todavía va a llevar todavía más tiempo y obviamente el daño colateral sigue, ¿no? Y está presente. Entonces, no nada más es el momento del evento, sino la lesión que se tiene y lo que conlleva también a la familia, a los allegados y a los involucrados en este evento, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y como ya lo hemos repetido, nunca estamos preparados para algo así. No sales de tu casa pensando en que vas a tener que enfrentar un reto tan grande como es el superar una pérdida o superar una pérdida tanto de extremidades como de alguien más, como del vehículo en sí, o digo que es un pérdida material, pero al final pues hay gente que es su herramienta de trabajo, ¿no? Sí, entonces, claro, y siempre habrá alguien que nos espere. También eso hay que mencionarlo, uno nunca se está realmente solo. Entonces, considerar también esto, ¿no? Es importante. Sí, definitivo. Mónica, pues qué placer tenerte de verdad aquí platicando. Muchísimas gracias por toda la aportación, por esta información. Qué bonito lo que hace Cruz Roja, de verdad. Gracias por toda la labor. Gracias. Siempre sigamos apoyando a la Cruz Roja. Gracias por todo este trabajo voluntario que hacen. Y bueno, me encantó saber más acerca de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y bueno, de toda la historia del Cristal Rojo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a ustedes, ¿no? A toda la audiencia y a los fans que se están ahí conecte y conecte viendo estos episodios, no sé cómo llamarlo. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última, espero que siempre podamos compartir conocimiento e ideas, ¿no? Que siempre están hechas para eso, ¿no? Siempre lo he dicho, el conocimiento es para compartirlo y que todos lo tengan ahí a la mano. Es bonito participar en estos grupos, ¿no? En estas alianzas que se hacen, porque al final, repito, el objetivo es salvar vidas y concientizarnos, sensibilizarnos en que es un problema pues bastante fuerte, ¿no? Un hecho. Claro. Sí, no, y la verdad que fusionar nuestra información con su información de salud hace que tengamos además de una mayor difusión y mayor alcance, definitivamente una información más estructurada y más enfocada a lo que queremos, que es mejorar la movilidad de México y reducir las pérdidas por hechos viales. Entonces, muchísimas gracias por la información, por estar aquí. Este es tu espacio, sin duda te prometo que no va a ser la última vez. Y bueno, sí, y hablando de amor, démosle amor a todas nuestras redes sociales, las redes sociales de Cruz Roja que están apareciendo en pantalla. No se pierdan las demás pláticas, este ciclo de pláticas de seguridad en moto sigue y nos vemos en la próxima. Mónica, muchas gracias. Un besito. Gracias. Un besito a todos. Un beso a todos.